Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más destacadas que tiene nuestro país. Sobre el mar, el órgano ejecutivo dice que no hay posibilidad de avanzar con la actual gestión de Chile. Por su parte, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, comentó que con el gobierno de Sebastián Piñera no es posible dialogar, no hay posibilidad de dialogar. Eso es lo que el presidente Evo Morales cree. Por lo tanto, hubo un acercamiento con Chile cuando estaba Michelle Bachelet. Ella tuvo una predisposición para dialogar con el gobierno de Sebastián Piñera. Hemos retrocedido en el acercamiento con Chile. Se ha roto este acercamiento pese a la cordialidad que existe, expresó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. Y con las noticias nos vamos hasta el departamento de La Paz. El municipio de Taraco perdió el 80% de sus sembradíos. Son 4 comunidades del municipio de Taraco, provincia de Ingavi, que perdieron el 80% de su cosecha. Las familias piden a las autoridades apoyo en alimentos y semillas. La razón estuvo en el lugar y verificó los sembradíos malogrados por una granizada. En las comunidades de Hichuani Grande, Hichuani Chico, Zapana y Nachoca, los sembradíos de papa, oca, haba y alfalfa están totalmente destrozados. Toda la producción se arruinó por el granizo. Entre otras noticias, les contamos que la Unión Europea demandó a Bolivia una pronta publicación de los resultados del estudio integral de la hoja de coca y sugirió al gobierno no esperar datos complementarios. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmó que se prevé tener el informe hasta junio de este año. El pedido dice: sugerimos al gobierno la publicación de los estudios que ya existen, ya que terminaron, y no esperar los complementarios, porque no se trata solo de cuántas hectáreas necesita el país. Hay información sumamente importante sobre los usos, la producción y las industrias, señaló Timothy Turlot, embajador de la Unión Europea en Bolivia. Y con más noticias les contamos que el monumento de la Virgen del Socavón, el mayor de Sudamérica, será bendecido y entregado hoy en Oruro por la Iglesia Católica en un evento protocolar al que asistirá el presidente Evo Morales para cortar la cinta inaugural de la obra. Al acontecimiento fueron invitados los obispos católicos de todo el país, quienes acompañarán a los párrocos de Oruro en la ceremonia de bendición que se realizará por fuera y dentro de la monumental obra de 45,4 metros de altura. El presidente Evo Morales dijo anoche en entrevista con el canal de noticias CNN en español que las empresas extranjeras que no reinviertan en el país o que no tengan responsabilidad y conciencia social son susceptibles de ser nacionalizadas. Si hay empresas transnacionales o extranjeras que no están reinvirtiendo, tenemos la obligación de recuperar esas empresas o los recursos naturales. Si hay empresas extranjeras con responsabilidad y conciencia social, siempre serán respetadas como ahora, afirmó el jefe de Estado, Morales. También garantizó la inversión de las empresas extranjeras que son socias del Estado boliviano, como es el caso de las petroleras Repsol de España, Petrobras de Brasil y Total de Francia. Y ahora, amigos, es momento de conocer nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.23. El yen se cotiza en 0.07. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así comenzamos con nuestro sector deportivo. El campeón del fútbol boliviano se olvidó de ganar en el torneo. The Strongers perdió otra vez el torneo clausura. Esta vez su verdugo fue Nacional Potosí. En poco más de un mes, The Strongers ha perdido la brújula que conduce a la ruta de la victoria. El equipo sufre una amnesia de triunfos, lo que ha depositado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del torneo clausura 2012-2013, solo delante de La Paz Fútbol Club. Anoche sufrió un nuevo traspié, cayó 2-3 en el estadio Hernando Siles.
Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.